Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Cristina no había simpatizado con la nuera de Irene desde el primer día. Incluso en su aniversario no pudo evitar hacerle una pequeña travesura, estropeó el pastel especial de la nuera al añadirle sal. Y cuando vio a la adivinadora que le había predicho algo aterrador, casi pierde el habla. Cristina Bolívar odiaba con fervor a su nuera Irene, casi como si se deleitara con ello. Se ponía como moho cuando oía el parloteo de Víctor. Irene, ¿qué tenemos para la cena hoy? ¿Mi niña me va a sorprender nuevamente con sus delicias? ¿Qué ganas tengo? Contaba los minutos en el trabajo hasta que llegara a casa para verte. ¿Qué niña a los 29 años? Ya era hora de que su hijo moderara su entusiasmo por esa mujer. Llevaban casi 10 años casados, pero él seguía como un niño enamorado, cantando odas a su princesa. Cristina se alegraba en silencio de vivir separada de la familia de Víctor, sin ver esa pesadilla amorosa, sin escuchar los romances y las odas que Víctor cantaba por su amada. Ella también había estado casada, pero su situación era diferente. ¿De dónde había sacado Víctor toda esa cursilería romántica? Su padre, a diferencia de él, era contenido, tacaño con las caricias, algo rudo y sencillo. Pero él parecía estar componiendo serenatas a su esposa. El fruto no cayó lejos del árbol, pero no tan cerca. Y ahora, en la familia de su hijo, esperaban el aniversario de Irene. Ella cumplía 30 años. Habían reservado un restaurante, invitado a los invitados. Víctor corría de un lado a otro buscando el regalo adecuado para su amada. Y Cristina estaba más sombría que una nube. Por supuesto, ya había comprado un regalo para su odiada nuera, un colgante de oro con una delicada cadena. Pero no había ocurrido lo más importante. En ese regalo no había ni una pizca de su alma. Solo una obligación cumplida. El deseo de ocultar su verdadera relación con lo que ocurría bajo una máscara de benevolencia. No podía permitirse perder el favor de su único hijo. Soportaba, guardaba silencio y hervía de indignación por dentro. ¿Qué podía hacer? Esa infame Irene había conseguido conquistar el corazón de su niño. Cristina recordaba bien uno de los mandamientos de Moisés: no harás para ti imagen ni semejanza. Además, había leído mucha literatura, estaba formada en varias áreas y sabía mantener una conversación sobre cualquier tema, así que entendía bien el significado de este mandamiento para los simples mortales. Y, sin embargo, había caído. Había adorado a su hijo como a un ídolo mayúsculo. Lo consideraba el segundo hombre más importante en la tierra después de Dios. Víctor había nacido de inmediato con apariencia de angelito. Con mejillas sonrosadas y gordito, saludable. A los 12 meses, una melena de rizos rubios apareció casi por sí sola. Podría hacerle un cuadro de ángel. Cristina disfrutaba enormemente cuando la gente, al pasar, susurraba: vaya, el niño es un angelito, qué bonito. Todos esos elogios la convencieron aún más de que Víctor era único. Ya adoraba al niño, pero esto solo aumentó su devoción. Lo crió entre mimos y caricias, siguiendo el principio de lo que quiere Víctor, lo quiere el angelito del cielo. Pero entonces su marido cometió una falta. Harto de las constantes atenciones en casa, se buscó una amante. No soportó que Cristina pasara de él, dedicando toda su atención a Víctor. Nunca habían sido una pareja apasionada, pero ahora ella ni siquiera compartía la cama con él. Le hizo un lugar a Víctor, para que siempre estuviera cerca de ella. Miraba a su marido como si fuera invisible, sin ofrecerle ni sopa fresca ni cariño. Al ver este panorama de adoración constante por el niño, su esposo, sin pensarlo mucho, empacó sus cosas y se fue. Afortunadamente, su amante ya tenía una casa y un negocio propio, regentaba una pequeña tienda de comestibles en el barrio. Así que no le faltó pan en la nueva familia. Esa mujer era astuta y recogió lo que quedó de la mesa de los demás. Estaba feliz con el regalo. A los 6 meses, su marido ya no recordaba a Cristina ni a Víctor.
Los borró completamente de su vida. Un par de años después, su esposa le dio una hija y luego un hijo también. Cristina no pidió pensión alimentaria, se las arreglaba ganando dinero con pedidos especiales, ya que era experta en costura. Víctor creció siendo un niño tranquilo y obediente, tal como se esperaba de un ángel. Cristina no quiso hacer un trabajo sobre sus errores en su vida personal, sino que se dedicó completamente a su hijo. Ahora, en esta importante tarea, nadie la interrumpía. Según la lógica de causa y efecto, como resultado de tanto empeño en convertir al niño en un ídolo, Víctor debería haber crecido siendo un narcisista y un egoísta. Pero eso no ocurrió. Desde su niñez, en su carácter había algo bondadoso y casi angelical, además de sabio y paciente. Aceptaba el amor y la atención de su madre, pero curiosamente no se estropeaba por ello. Desde joven, fue un compañero confiable para los niños en el jardín de infantes y luego en la escuela. Siempre protegía a los más débiles, buscando la justicia, sabía hacer las conclusiones correctas en situaciones ambiguas. Si reformulamos el dicho "no es oro todo lo que reluce", podríamos decir que los esfuerzos de su madre por hacerlo excepcional, consentido y caprichoso no dieron resultado. A los 32 años, Víctor había logrado convertirse en un buen tipo y había hecho una brillante carrera entre los abogados prometedores. Se graduó de la Facultad de Derecho de la Universidad con honores. Comenzó a practicar temprano gracias a su maestro en la cátedra, quien lo recomendó como asistente a uno de sus amigos. Y todo habría ido bien para Víctor, pero la insistencia de Cristina constantemente interfería. Nadie juzga el amor maternal, la dedicación de una madre a su hijo, pero ella no quería solo amarlo y ayudarlo cuando fuera necesario. Ella soñaba con tener poder absoluto sobre Víctor. Le acariciaba los rizos rubios y susurraba: "Eres solo mi niño, nunca te voy a dejar". Si este comportamiento durante la infancia y adolescencia solo provocaba ternura, más tarde Víctor comenzó a alejarse de su madre poco a poco. Se sumergió en libros y apuntes, se inscribió en 101 clubes y en 2 secciones deportivas. Tenía un carácter luchador, tan fuerte que logró suavizar todos los intentos de su madre de dirigir sus pasos. Se formó a sí mismo, trabajando arduamente y con conocimiento. Cristina y todos a su alrededor se sorprendían. Víctor se proponía metas y las lograba con éxito. Escuela, universidad, carrera, su primer reconocimiento de sus méritos profesionales. Tenía un instinto excelente como abogado, incluso podría decirse que un verdadero talento. Víctor nunca mentía al trabajar con sus clientes. Era un servidor honesto de su oficio. Los fracasos del joven abogado, por supuesto, ocurrían, pero eran insignificantes. Con el tiempo, convertirse en cliente suyo en procesos penales no solo se convirtió en una opción ganadora, sino también en una especie de cuestión de honor. ¿Una broma? Incluso en el mundo criminal empezaron a respetarlo. Y solo había un problema que realmente obstaculizaba su éxito evidente: la actitud de Cristina hacia sus primeras novias y luego hacia Irene. Su agradable apariencia natural, su figura deportiva, su mente clara y su carácter bondadoso no podían sino atraer a Víctor primero a sus compañeras de clase, luego a sus compañeras de universidad y otras mujeres jóvenes. Varias veces intentó iniciar una relación con alguna de ellas, pero siempre terminaba en fracaso. Justo después de las visitas que Cristina organizaba a las novias de su hijo, las chicas de Víctor desaparecían de su vida. Allí estaba una mujer bastante educada, con sentido del tacto, buen gusto y estilo, que agradaba a sus clientas. Pero al ver a las llamadas novias de Víctor, se convertía en una crítica feroz, una verdadera ogra, encontraba terribles defectos en todas las chicas y las humillaba deliberadamente frente a Víctor. Las chicas reaccionaban de diferentes maneras. Algunas la mandaban directamente de manera grosera y firme. Otras se desanimaban, desarrollando un complejo de inferioridad. Y solo Irene, al entrar por primera vez en su casa, miró a Cristina de tal manera que ella se quedó callada a mitad de una palabra, sin poder criticar su corte de pelo corto de chico.
La relación de Víctor e Irene se desarrollaba rápidamente, con intensidad. Cristina veía perfectamente que su hijo no renunciaría a esta, como ella la veía, osada dama por nada del mundo. Ya de por sí, él siempre había sido un gato, que caminaba a su propio ritmo en ciertos asuntos. Y ahora había puesto un punto final a las críticas de su madre sobre sus compañeras. Le dijo de manera rotunda: quiero casarme con esta chica. Ella será mía. Tendrás que aceptarlo, mamá, si no quieres que nos peleemos. Y Cristina lo dejó ir. Liberó a su ídolo de las redes fantasmales de su eterna presencia. Se sentaba junto a la ventana, esperando mientras Víctor salía a citas con Irene. Luego, en silencio, se preparaba para su boda. Con los dientes apretados, soportó la ceremonia y la modesta fiesta posterior. Con el corazón hecho trizas, dejó que Víctor viviera por su cuenta cuando los jóvenes decidieron vivir separados. Lo soportó todo, aguantó, se quedó en silencio durante mucho tiempo, esperando que su hijo se diera cuenta de que se había equivocado en su elección. 2 años después de la boda, la nuera le dio a Cristina un nieto, Eduardo. Según todas las reglas, el estatus de abuela debía haberla cambiado, debería haberse volcado en el bebé. Pero por alguna razón, eso no ocurrió. No quiso aceptar las agradables responsabilidades de ser abuela. De inmediato, dejó en claro su frialdad, justificando su actitud con su ocupada agenda de trabajo. No había dejado de coser ni un solo día durante todos esos años. Prefería la independencia material de cualquier persona. Le dijo a Irene: no soy tan vieja como para ponerme a tejer calcetines mientras miro telenovelas tontas. Si queréis independencia, ahí tenéis el niño, haced lo que queráis con él. Irene no dijo nada. Tranquilamente pasó los años de licencia por maternidad en casa, preparó a Eduardo para la guardería y luego volvió al trabajo. El astuto plan de Cristina, de que su juventud se ahogaría en problemas domésticos, fracasó de inmediato. Irene resultó ser una excelente madre, algo que Víctor pudo ver desde el primer momento en que nació su hijo. Para disgusto de la abuela, los jóvenes se unieron aún más en medio de las preocupaciones cotidianas. No logró sembrar discordia entre ellos. Pero Cristina seguía creyendo que algún día Irene cometería un error, y entonces ella podría demostrarle a su hijo y al mundo entero que la única persona importante en la vida de Víctor era su madre. A Irene le apareció en un sueño su abuela Josefa, su favorita, quien había fallecido hace años. No eran simplemente abuela y nieta, eran amigas. La hermosa Josefa estaba tan joven de espíritu que Irene no veía muchas veces la diferencia en sus puntos de vista sobre la vida. Además, la abuela le enseñaba a ser una mujer de verdad en todos los aspectos. Cómo vestirse, peinarse, cocinar los auténticos platos caseros, esos que crean un hogar acogedor, aunque parecieran sencillos. Así fue como Irene incorporó a su recetario personal la sopa verde de hacedera, los vareniki, empanadillas de cereza y un pastel con capas crujientes y una suave crema de leche y vainilla sobre 2 tipos de masa. La abuela aseguraba que ese pastel lo hacían su madre y su abuela en el siglo pasado. Onkarin no era una cocinera excepcional, su marido y su familia se conformaban con lo que había. El pastel, sin embargo, era otro asunto. Lo horneaba en ocasiones especiales. 10 años atrás, en su propia boda, y luego un par de veces al año, en Año Nuevo, en el cumpleaños de su marido. Después del nacimiento de Eduardo, también para su nombre. Y ahora, decidida a consentir a todos con su obra maestra dulce en su propio aniversario. Víctor ya había encargado el banquete en el restaurante. Irene no intervino en el menú, le dio plena confianza. Incluso los postres los eligió él. Pero ella decidió hacer que el pastel fuera la joya de la fiesta. Aumentaría el doble la cantidad de todos los ingredientes, entonces sería una auténtica obra maestra de la repostería. Era hora de que el pastel saliera de su casa e Irene lo presentara a la sociedad. Irene caminaba por los pasillos del mercado, mentalmente repasando la lista: huevos de gallina, nata, leche,
mantequilla, azúcar, harina, margarina los compraría en una tienda especializada para pasteleros. Allí siempre encontraba productos de alta calidad y la harina de trigo de primera clase con el gluten adecuado para la tarea. Recordaba todos los consejos de su abuela Josefa, no escatimar en dinero para productos de buena calidad, y luego añadirles una pizca de amor para aquellos para quienes iba a hornear su dulce maravilla. Mientras mezclaba la margarina derretida con la harina para la primera masa, Irene recordó varios episodios de su pasado. No pensaba que los 30 años para una mujer fueran muchos ni algo malo. Al contrario, para su aniversario había logrado mucho en su carrera, convirtiéndose en la secretaria personal, la asistente indispensable del director general de una gran empresa de refinación de petróleo. ¿Acaso imaginaba ella, cuando estudiaba en la escuela de ingeniería, que elegiría no ser ingeniera de tecnología, como se esperaba de su título, sino convertirse en la mano derecha del director de una corporación? Los conocimientos profesionales en el área de refinación de petróleo le ayudaban a desenvolverse con soltura entre las fracciones de destilación del crudo. No confundía el petróleo con el hidroína o el queroseno, y conocía bien las propiedades de la gasolina y el diésel. Por eso, las órdenes, directrices y recomendaciones de sus superiores no le sonaban como jeroglíficos. Solo los ingenuos creen que una secretaria solo sirve para hacer café para el director y sus visitantes. Irene era el alma de la empresa, sus ojos y oídos. En su equipo, muy pocos la respetaban tanto. El reconocimiento de su importancia y utilidad en el trabajo jugó a favor de su familia con Víctor. Irene ganaba muy bien. Tenía un excelente paquete social que incluía numerosos servicios médicos para toda la familia y un privilegio como unas vacaciones anuales en uno de los resorts más prestigiosos. Su hijo de 7 años, Eduardo, asistía a una escuela privada de élite, donde la empresa de petróleo también pagaba su educación. Su jefe sabía cómo premiar a sus empleados valiosos. Les exigía mucho en el trabajo, pero también se aseguraba de que tuvieran tiempo para descansar y relajarse completamente. Irene dejó el primer tipo de masa en reposo y se dispuso a trabajar con la nata espesa. Rompió los huevos que necesitaba y comenzó a batir la mezcla a mano, añadiendo de vez en cuando un poco de harina. Pensaba mientras trabajaba en el pastel, me pregunto, ¿será solo un secreto de mi abuela el enrollar la segunda masa en capas delgadas y untar esas capas con la primera masa? ¿O eso ya lo inventaron hace tiempo? De todos modos, el resultado siempre es maravilloso. Todos preguntaban qué le ponía a su pastel para que fuera tan deliciosamente sabroso. Esta vez, en el restaurante durante su aniversario, asistirían por primera vez sus compañeros de trabajo, incluso su jefe con su esposa e hija adulta. No podía fallar, así que se esforzaría aún más en que todo quedara perfecto. Al terminar de trabajar en las capas del pastel, Irene las metió en la nevera para que descansaran durante la noche. El día siguiente se dedicaría a preparar el relleno para que el pastel tuviera tiempo de absorber bien todo. Alimentó a su marido y a su hijo y luego decidió llamar a su suegra. Desde hacía mucho tiempo, al darse cuenta de que Cristina no quería aceptarla, Irene había decidido no entrar en conflicto directo con su suegra. No le convenía. Siempre había sido muy educada con su segunda madre. Sabía cómo detener su ímpetu solo con una mirada de sus enormes ojos marrones. Ambas mujeres mantenían una actitud educada de neutralidad, sin ceder ante la otra, cada una sin querer renunciar a su lugar en la vida de Víctor. Para Cristina, Víctor era su hijo adorado, algo con lo que Irene no discutía, pero tampoco iba a permitir que su vida fuera destruida como esposa amorosa. A veces le parecía que ella y Cristina eran como dos gatos salvajes. Una quiere llevarse de nuevo a su gatito, sin darse cuenta de que ha crecido, y la otra no deja ir a su padre, ahora padre de sus propios gatitos. Y ambas, en esa lucha, nunca retrocederán. Ahora Cristina era pura miel, dulzura, incluso miel líquida. Le preguntó a Irene si no estaba demasiado cansada con la masa. ¿Qué se pondría para su aniversario? Sería apropiado si ella no usaba un vestido nuevo,
sino uno viejo y cómodo? El banquete no era para ella, y entendía que probablemente no sería el centro de atención. Charlaban de manera amable, y luego se despidieron con la sensación del deber cumplido. Cristina se retiró para seguir acumulando sus resentimientos sobre el hecho de que la nuera la hubiera llamado y no su hijo. Bastante cansada, Irene se metió en la ducha caliente para al menos quitarse un poco de las preocupaciones y los afanes. Faltaban solo 2 días para el aniversario. La mañana del día siguiente no comenzó bien para Irene. La leche hirviendo para hacer el relleno se desbordó. Por suerte, había comprado más leche casera en el mercado para darle a Eduardo con miel. Él llevaba toda una semana tosiendo, y los remedios caseros nunca la habían fallado. Después de lavar la olla que también se había quemado un poco, esta vez no se distrajo ni un segundo de la estufa. Hizo el relleno, que consistía en una nueva porción de leche, harina y azúcar, hasta que alcanzó la consistencia adecuada, ablandó la mantequilla y, finalmente, todo lo mezcló. Ahora el relleno se veía presentable. Tampoco causaba sospechas el pastel enrollado con las capas untadas. Irene se tranquilizó un poco. Todo iba como la seda. 2 minutos para hornear una capa delgada por un lado, girarla para hornear el otro. Sus movimientos eran como los de un robot mecánico: hornear, doblar, untar, triturar los trozos de masa que sobraban, espolvorear sobre el perfecto y apetitoso círculo que ahora lucía orgullosamente en el centro de la mesa de la cocina. El pastel de la firma estaba listo. Mañana por la noche sus invitados podrían darle su merecido homenaje. Esa misma noche, cuando el pastel ya estaba perfectamente impregnado con el relleno, Irene decidió sacarlo al balcón para que el frío lo enfriara. Fuera, los copos de nieve gruesos y suaves caían lentamente al suelo. Faltaban aún 2 semanas para el año nuevo, pero todos ya querían fiesta. Irene sonrió sin querer. Ya había mucha gente decorando sus balcones con luces de colores. Y sobre el muñeco de nieve, que estaba cerca del parque infantil, brillaba un gorro azul brillante con un pompón blanco. El invierno de este año traía nieve, frío y la esperanza de maravillas. No pasaría nada con su obra maestra de repostería al aire libre, de hecho, al contrario. Junto con el tentador olor a pastelería, el pastel se llenaría de frescura invernal. El ánimo de la cumpleañera se elevó. Al día siguiente cambiaría de década. Y por ahora, la suerte estaba de su lado. No había motivo para quejarse. La llamada nocturna habitual a su suegra esta vez fue realizada por Víctor. Le daba vergüenza admitir que las conversaciones con su madre ya se habían convertido en una rutina pesada. Con su constante protección, ella había quemado en su alma todo lo cálido que alguna vez hubo en ella. Él entendía con mucha claridad que el amor excesivo de Cristina estaba destruyendo tanto su alma como su relación con ella, pero ya estaba cansado de discutir sobre eso. Prefería esconderse tras la amabilidad de su esposa, que sabía cómo poner a su madre en su lugar con mucha diplomacia y frialdad. Cristina le dijo a Víctor que decidió ayudarlos. Iría con su amiga, que sabía conducir bien, a la casa de los hijos para recoger el pastel. ¿Para qué molestarse con una caja tan grande antes de llegar al restaurante? A Víctor le gustó la idea de su madre. Le dijo que el pastel estaría en el balcón, le deseó buenas noches y colgó. Ahora se apresuró a ir al dormitorio, no quedaba mucho tiempo antes de la medianoche y quería ser el primero en felicitar a Irene en su aniversario. La fiesta de cumpleaños de Irene por su 30º aniversario estaba programada para la noche del viernes, justo el día exacto. La cumpleañera estaba contenta de no tener que posponer la fiesta para el fin de semana. El último día laboral también era bastante conveniente. Irene y Víctor llegaron al restaurante con anticipación, ya que pensaron que algunos de los invitados podrían llegar temprano y se sentirían incómodos si la anfitriona aún no estaba en el lugar. En ese momento, Cristina, dejando a su amiga en el coche junto al edificio, se encontraba sobre el pastel, luchando contra el deseo salvaje de tomar la caja, levantarla y tirarla por el balcón.
Quería deshacerse de todos sus tormentos internos y celos de una vez por todas. Sentía que si no hubiera ese dulce pastel, también desaparecería el amor de Víctor por su esposa, transformándose en una bola sucia, aplastada y sin forma. Cristina ya extendía las manos hacia la caja, dispuesta a acabar con todas sus miserias de un solo golpe. Pero entonces, de repente, se le ocurrió otra idea, una solución astuta y retorcida. Se lanzó a la cocina. Allí estaban los armarios con diversas especias y condimentos. Murmuraba, no, esto no, se notaría por el color, se delataría con los intestinos. Su sorpresa tenía que estar bien oculta por dentro, para que Irene se avergonzara públicamente, delante de todos. Finalmente, Cristina encontró lo que necesitaba, un paquete de sal fina con la etiqueta extra. Tan blanca y aparentemente inofensiva. Una oscuridad comenzaba a apoderarse de su alma, el deseo de venganza. Pronto sus ojos se posaron en una pequeña herramienta de madera, como una fina tabla delgada. En un segundo ya estaba levantando cuidadosamente las capas del pastel, esparciendo en las rendijas nuevas porciones de sal. No podía detenerse, se sentía fascinada por esta actividad. El pastel estaba perfectamente impregnado con el relleno. Los cristales de sal se disolvían lentamente, pero aún así desaparecían a la vista. Cristina, como una hábil joyera repostera, presionaba suavemente las capas del pastel para que mantuvieran su apariencia intacta. En la fiesta, para la noche, todos ya estarían un poco borrachos, incluida la cumpleañera. Nadie notaría nada hasta que lo probaran. Y entonces Irene se enfrentaría a la indignación general. Los invitados pensarían que era una broma cruel de la homenajeada en respuesta a su atención, brindis y regalos, que se estaba burlando de ellos al ofrecerles su famoso pastel. Cristina bajó al coche con la caja en las manos y una sonrisa satisfecha en su rostro. Incluso su amiga le preguntó: ¿Qué te pasa? Estás tan radiante, pareces estar en primavera en medio del invierno. Estás brillando de placer. Cristina respondió tranquilamente: Estoy sinceramente feliz de poder hacer algo agradable por mi nuera en su aniversario. Es tan lista. Cuando ella y Víctor se conocieron, era una jovencita, una estudiante inexperta. Y mira ahora cuánto ha logrado en la vida. Es una excelente esposa y madre, una gran profesional. Y cocina como una diosa. Hoy verás el pastel que ha hecho. Ahí entenderás de qué te hablo. Llegaron al restaurante rápidamente y allí Cristina entregó el pastel a la cocina. Habían acordado que las camareras lo traerían con los postres más tarde en la noche. La fiesta apenas comenzaba. Seguían llegando invitados. Irene brillaba de felicidad. ¡Qué gran marido tiene! Todo tan bien organizado, todo tan bien planeado. Lo ama tanto. Ya habían pasado 10 años, pero su corazón seguía latiendo más rápido cada vez que él aparecía en el horizonte. Sin embargo, Víctor, en ese momento, pensaba con gran preocupación en algo que no tenía nada que ver con el aniversario de su esposa. Dentro de él crecía una inquietud vaga. Ese último cliente sospechoso, tan pulido, vestido a la perfección, todo tan educado pero resbaladizo. Víctor había hecho un gran esfuerzo para evitar que se le aplicara una medida cautelar de arresto. Víctor odiaba profundamente esos asuntos turbios, pero había un detalle. Ese apuesto director de coro había sido solicitado por un importante autoritario del crimen. Víctor ya había defendido a uno de sus conocidos antes. Un compañero del mundo ambiguo, siempre al borde de la ley, que había quedado satisfecho con el resultado y le había pagado una sustanciosa bonificación. Ahora, Víctor se había comportado de manera imprudente. Tomó un adelanto y lo gastó en un caro regalo para su esposa. A Irene siempre le había gustado esa pulsera de oro blanco con incrustaciones de granate burdeos. Para su aniversario, no solo compró la pulsera, sino también unos pendientes y un colgante a juego. Y hoy, su esposa brillaba en el restaurante con la magnificencia de esas joyas, mientras él se sentía orgulloso en silencio.
Pero aquel tipo tan resbaladizo lo preocupaba enormemente. Sacaría el dinero, lo pediría prestado y devolvería esa parte de los honorarios al tal halcón, como todos lo llamaban. No iba a manchar su conciencia con un asunto que no le gustaba. Ninguna joya, por muy lujosa que fuera, valía tanto como su honor. A partir del lunes, se le ocurriría algo. Nada, ni siquiera lo más hermoso, puede durar para siempre. Las celebraciones solemnes por el aniversario de Irene estaban llegando a su conclusión lógica. Era hora de los postres, y con ellos, la degustación del pastel. Los invitados bromeaban diciendo que habían dejado espacio en sus estómagos para la creación personal de la anfitriona. La subordinación, la jerarquía y las reglas sociales fueron olvidadas por un rato. La bandeja con el pastel estaba rodeada por una multitud ansiosa por lo dulce y lo espectacular. El primer trozo cortado del pastel fue entregado a la cumpleañera. Ella, de manera dramática, levantó los ojos al cielo de placer, sonrió al público, probó un poco del pastel y se quedó petrificada. El pastel estaba asquerosamente salado, horrible, completamente inadecuado para comer. Los ojos de Irene se convirtieron en 2 platos marrones. No podía haber confundido la harina con la sal. Si eso hubiera pasado, la crema no habría adquirido la textura esponjosa y homogénea, los bizcochos no se habrían cocinado correctamente y la masa no habría salido bien. ¿Quién había preparado semejante sorpresa para ella? ¿Serían los trucos de los empleados de la cocina? Mientras tanto, la situación tenía que ser rescatada de alguna manera. Todos los invitados la miraban sorprendidos y comenzaron a susurrar, ya sabían que algo había salido mal. Irene reunió toda su fuerza de voluntad, sonrió y bromeó. Señores, creo que realmente estoy empezando a envejecer. 30 años no son una broma. He confundido algunos ingredientes en el pastel y lo he estropeado irremediablemente. Pero no nos desanimemos. En el menú de hoy tenemos 3 tipos de postres. Vamos a disfrutar de ellos. Que mi fracaso con el pastel no les ponga tristes, Irene tiró de manera teatral el trozo de pastel a la caja. Luego levantó la bonita caja de cartón con cintas y pidió en voz alta a la camarera, ¿sería tan amable de llevar esta obra maestra de la repostería al basurero? Ahí es donde pertenece. Para disipar la incomodidad, la multitud, de forma exageradamente alegre, se dirigió a la mesa para tomar té o café con dulces. Irene levantó lentamente la cabeza. Primero miró a su marido y luego a su suegra. Y algo en los ojos de su segunda madre la hizo comprender inmediatamente de quién era el trabajo ese pastel estropeado. No había ira. Solo una fatiga imposible que la invadió de repente, y si Víctor no la hubiera sostenido, habría caído de sus altos tacones directamente sobre el brillante parquet. En su mente apareció la idea. El espectáculo ha terminado, telón. ¿Por qué Cristina hizo esto? ¿Todavía me odia tanto? No puede aceptarlo, que Víctor está conmigo. Pero esto es un sinsentido. Los hijos crecen y se van a criar a sus propios hijos, esa es la ley de la vida, no se puede romper. 2 personas caminaban en el crepúsculo por el parque desierto y cubierto de nieve. Su tarea era simple, asustar al tipo que se había pasado de listo, que se había atrevido a rechazar al halcón en persona. En su mundo, esos errores no se perdonaban. Y ahí estaba el protagonista de esta obra. Caminaba de regreso del trabajo, balanceando despreocupadamente su maletín. 2 sombras aparecieron sigilosamente junto a Víctor. Solo cerca de su oído se escuchó un susurro silbante. ¿Te creíste que ibas a escaparte, chico? Esto no está bien. ¿Qué te dijo el halcón? ¿Exonerar a su conocido de todas las sospechas? Y tú, te pusiste en tu papel, decidiste no ser su abogado. Pues ahora vamos a corregir esto. Un fuerte golpe en la oreja derribó a Víctor de un solo golpe. Su vista se oscureció y la misma voz desagradable añadió. ¿Qué pensaste, que el sistema te dejaría ser independiente? Mañana anunciarás que has cambiado de opinión.
Y si no lo haces, llegaremos hasta tu esposa y tu hijo. Solo venimos a advertirte ahora. Para consolidar el efecto de la sugestión, el emisario del Sokol golpeó a Víctor en el estómago con el pie un par de veces. Él se desmayó de dolor intenso, y sus torturadores se alejaron lentamente. Para una primera lección era suficiente. Personas como este pequeño abogado se rinden rápidamente ante el vencedor. No dudaban de que la conversación tendría efecto. Ahora todo sería correcto según los códigos. Víctor recobró el conocimiento rápidamente, recordando los eventos de los últimos días, cómo celebraron el cumpleaños de Irene, como luego le confesó a ella que tenía problemas, sin entrar en detalles. Ella no profundizó mucho en su alma, veía que su esposo no estaba bien y trataba de estar cerca, apoyándolo de todas las maneras posibles. Después, él pidió prestado dinero a su colega, quien estaba recolectando fondos para un nuevo apartamento. Le dio un sobre grueso a ese tipo tan resbaladizo. De manera tajante, le anunció que ya no lo defendería en el tribunal ni lo ayudaría de ninguna otra forma durante la investigación. Las perspectivas futuras le parecían bastante optimistas. Justo hoy le habían encargado la defensa de un hábil delincuente que amaba engañar al gobierno en gran escala. El cliente de Víctor le cayó inmediatamente bien. Era un virtuoso, un genio de las combinaciones financieras, que no robaba descaradamente, solo se apropiaba de lo que estaba tan mal gestionado que no tomarlo sería un pecado. Su nuevo cliente veía las cosas con claridad, entendía que enfrentaba un riesgo real de condena, por lo que la tarea principal de Víctor era reducir al mínimo posible su tiempo en prisión. Los colegas del Departamento de Delitos Económicos prepararon los documentos para el juicio de manera perfecta, como si también simpatizaran con el acusado en las manipulaciones. Todo encajaba como cuando dicen la ley es como un palo, lo que giras, así sale. Víctor ya había encontrado los agujeros legales que ayudarían a su cliente a pasar menos tiempo en prisión. Ahora estaba preparado para aplicar estos trucos con todo el brillo y pompa que pudiese. Estaba seguro de que lo lograría. La recompensa sólida cubriría su deuda. Todo volvería a su lugar. Y de repente, ese encuentro en el oscuro parque nocturno. ¿Realmente el Sokol decidiría ordenar a sus cómplices que hicieran algo con su familia? Víctor era un hombre pacífico, esa perspectiva lo aterraba. Mientras tanto, Irene preparaba la cena y, de manera inesperada, se quedó dormida en el pequeño sofá de la cocina. Soñaba con su abuela favorita, Josefa. Ella estaba batiendo crema para el pastel, luego untándola en las capas del bizcocho, mientras Irene recogía con el dedo los restos de crema que quedaban en el fondo de la cacerola. Cerraba los ojos de placer, disfrutando de la dulzura de la suave masa. Todo era como antes, en su infancia tranquila. Ninguna sal, ninguna enemistad por parte de la suegra. No le contó a su esposo lo que Cristina había hecho en el cumpleaños. Explicó su reacción al pastel diciendo que había confundido la harina con la sal. Víctor no entendía los detalles tecnológicos de la preparación de estos productos. Aceptó sus palabras como si nada. Incluso la besó, tratando de calmarla. Trabajas demasiado, Irene. A veces pasan estas cosas. Ya nos hornearás tu pastel especial otro día. Luego se sumió por completo en sus problemas laborales. Y ella tenía que equilibrar todo, además de la escuela, llevaba a Eduardo al club de aeromodelismo. Su hijo estaba obsesionado con los pequeños aviones, ya había hecho algunos para su colección en casa y no tenía intención de detenerse. Cristina estaba triste. Su acción no había movido nada. Sí, el pastel fue tirado públicamente a la basura, pero este incidente pronto fue olvidado, y era poco probable que ella volviera a hacer otro intento contra su nuera. Ese día del cumpleaños parecía haberle arrancado el alma, dejándola sin fuerzas. Cometió una traición en nombre del amor por su hijo, pero a su nuera todo le pasó sin consecuencias. ¿Para qué había hecho todo esto? Un esfuerzo inútil. Y aún sentía un amargo dolor en su alma. Desde hace algún tiempo, a Cristina le gustaba ir al parque.
Llevaba pan fresco para las aves, lo trituraba en una bolsa y luego lo repartía en los comederos colgados en los árboles. No olvidaba a algunas de las ardillas locales que misteriosamente se habían asentado en el centro de la ciudad. Las dueñas de las colas naranjas y esponjosas preferían las nueces, especialmente si estaban un poco tostadas. Cristina compraba nueces trituradas en el supermercado cercano, las calentaba en la sartén en casa y luego las llevaba al parque. Tenía la extraña sensación de que, al ayudar a las aves y ardillas que estaban congelándose, estaba salvando su alma pecadora. Sabía perfectamente que el odio hacia Irene era un sentimiento oscuro y dañino. Pero no podía aceptar la traición de su hijo. Él debía pertenecer solo a ella. ¿Qué tenía que ver con todo esto esa mujer? Cristina no pensaba en que esa mujer era la madre de su nieto. La maldad era más importante. Le corroía por dentro, sin dejarle oportunidad de seguir siendo humana. Al alimentar a todos sus protegidos, Cristina, a pesar del viento cortante, se sentó en un banco. Casi no había nadie a su alrededor, salvo por una mujer que se encontraba en el banco diagonal al suyo. Algo en su apariencia le pareció vagamente familiar a Cristina. Esa sensación, al parecer, también la experimentaba su interlocutora involuntaria. De repente, se levantó rápidamente, se acercó a Cristina con paso firme y, en un segundo, le preguntó: ¿Te importa si me siento? En la cabeza de la suegra surgió el pensamiento: ¿nos conocemos? La mujer, de inmediato, le explicó con gusto: ¿no me reconoces? Soy yo, Lucita. Y yo te reconocí de inmediato. Parece que ha llegado el momento de que nos encontremos otra vez. ¿De verdad no lo recuerdas? Hace exactamente 20 años viniste a que te adivinara el futuro. Estabas bastante obsesionada con un hombre casado. No sabías si entregarte al amor o quedarte solo con tu hijo. ¿O has olvidado a tu amante? Creo que después de tu marido, solo él estuvo contigo. No mucho, pero bueno, no es asunto mío. Cristina recordaba vagamente que, hace unas 2 décadas, efectivamente se había enamorado inesperadamente de un hombre casado. Y él también le prestaba mucha atención. De manera vecinal. Su esposa trabajaba como conductora de trenes de largo recorrido. Ella salía de casa y él iba a casa de Cristina. Por suerte, vivían en un edificio de solo 2 plantas. La cortejaba insistentemente, le aseguraba que se divorciaría de su esposa y que estaría con Cristina. Al principio, ella le creyó, lo acogió en su casa, lo alimentó, lo atendió mientras su esposa estaba fuera. No era monja. Pero luego Víctor se enfermó. Cristina decidió de inmediato que eso era un castigo por su relación. Sin embargo, por consejo de una amiga, fue a consultar con la adivina. Lucita era conocida en el barrio. Las mujeres acudían a ella en masa. Brillante, hermosa, sabía todo sobre todos. ¿De dónde sacaba la información? Había llegado al vecindario no hacía mucho y, pronto, se rodeó de una fama ambigua. Poco después de la visita de Cristina, desapareció como por arte de magia. Así fue como le dijo su amiga Cristina: esa Lucita es una bruja. Se desvaneció como si se la hubiera tragado la tierra. Qué bien que al menos nosotras pudimos ir a verla. Siempre predice la verdad. ¿Te imaginas? A mí me predijo un matrimonio cercano. Llevo 3 años divorciada y sin hombre, completamente desolada. Ojalá se haga realidad. ¿Y a ti, Cristina, qué te predijo? Cristina, en ese entonces, no creyó ni una palabra de lo que Lucita le dijo, aunque la adivina le había dicho lo siguiente: muchos años después, tu hijo crecerá, se hará un hombre, conocerá su amor, y tú envolverás ese amor en el sudario negro de tu venganza, y luego te lamentarás profundamente. Las palabras de Lucita no causaron más que desconcierto en Cristina. Estaba tan enojada que ni siquiera le preguntó a la adivina sobre su amante. La decisión vino por sí sola, que se fuera con su esposa, ella no lo necesitaba en absoluto.
Todo el amor por él desapareció, se disolvió. Y pronto se descubrió que la vecina estaba embarazada de su marido, mientras él le mentía a Cristina, diciéndole que ya no dormía con su esposa. Cristina volcó todo su amor nuevamente en Víctor. El vaticinio de la adivina pronto fue completamente olvidado. Y no lo habría recordado si Lucita no se le hubiera presentado ahora. ¿Qué le querría ahora? Ahí estaba, mirándola con ojos hostiles. No había cambiado ni un poco en 20 años. Seguía siendo tan brillante y hermosa como antes. La adivinadora no tardó en hacer su aparición. Con un solo movimiento, respondió a las preguntas que Cristina tenía en su mente. Ha llegado el momento de que pagues tus cuentas. Pero la felicidad y el placer no te traerán tu victoria. El sudario oscuro se convertirá en negro absoluto, dijo Lucita, con esas palabras incomprensibles para Cristina, y se levantó del banco, desvaneciéndose en el aire. Al menos, Cristina no vio cómo se fue. La sensación de frío se hizo aún más intensa con la predicción. Rápidamente, decidió regresar a casa. Allí podría hervir agua, preparar bocadillos, comer algo y calentar su alma. Todo eso era una tontería. Ella no creía en ninguna adivinación. Víctor, por su parte, no escuchó a los hombres de Sokol, rechazó encontrarse con el antiguo cliente, ignoró sus llamadas y no fue a ver a Sokol para aclarar las cosas una vez más. Se mantuvo firme. Víctor no quería tener nada que ver con la rehabilitación de ese hombre en los tribunales. Le resultaba profundamente repulsivo y desagradable. Al propio líder criminal también le desagradaba toda esa historia, pero le debía un favor. Una vez, en prisión, una persona importante en su mundo le salvó la vida. En ese momento, Víctor le preguntó qué podía hacer para corresponderle. El otro, con los dientes apretados, respondió, lo dejaremos en paz. Y ahora había llegado el momento. Ese hombre era el sobrino del Salvador y solo Sokol tenía acceso al abogado necesario. El círculo se cerró. En ese momento, Víctor descansaba en sus laureles. No había ganado el juicio, el manipulador de dinero público no fue exonerado, pero solo le dieron 2 años en lugar de los 6 previstos. Esa fue la victoria merecida de Víctor. Logró ocultar y suavizar varios episodios, cambiándolos a artículos más leves, con menores penas. Sus colegas en la oficina incluso lo aplaudieron. En honor a ese proceso exitoso, toda la familia fue invitada al centro comercial y de entretenimiento el siguiente sábado. Los honorarios del abogado fueron suficientes para cubrir la deuda y para consentir a sus seres queridos con un día de diversión. Víctor estaba en las nubes de felicidad. Incluso comenzó a prepararse mentalmente para una difícil conversación con Sokol. Esperaba ser escuchado y liberado, lejos de toda esa suciedad. Pasaron el día en todas partes. Vieron 2 películas nuevas con un largo intermedio. Pasearon por el área de comidas, probando platos principales en un café y postres con té y café en otro. Compraron ropa nueva en las boutiques. Edward brillaba de felicidad. Recibió 2 cajas con futuros modelos de aviones. Irene eligió una camisa de noche color oliva, hecha de la seda más suave. Víctor adquirió una corbata a la moda. De regreso a casa, a través del parque, ya entrada la noche, caminaban cansados pero muy felices, sin notar que 2 sombras los seguían. En uno de los senderos, un poco más allá, junto a una montaña de nieve, algunos niños jugaban con trineos, y un par de madres charlaban entre ellas. De repente, Edward sintió un impulso tan grande de deslizarse por esa gigante montaña de nieve que comenzó a jalar a Irene hacia la colina con gran insistencia. «Mamá, solo una vez, por favor. Conozco a ese niño con el gorro azul y los dibujos. Estudia en mi clase. ¿Me prestará su trineo? Por favor, solo un minutito». Irene miró a su esposo con una mirada impotente. Era tarde, todos estaban cansados. ¿Valía la pena montar en trineo? Pero Víctor, con un ánimo tan apacible,
solo asintió con la cabeza. Se demoró un poco para atarse el zapato, mientras Irene y su hijo se dirigían hacia la colina. Víctor sintió la cuchillada a través de la bufanda, pero no lo comprendió de inmediato. Pensó que la bufanda era la que estaba pinchando. Era lana gruesa, densa. Un regalo de su madre para su cumpleaños. Solo reconoció ese espantoso susurro silbante. Buenas noches. ¿No esperabas que nos encontráramos tan pronto? ¿Qué pasa, chico? ¿No entendiste las advertencias? ¿Hay que repetir lo mismo 100 veces? Víctor dio un brusco tirón y el cuchillo rasgó su piel en el cuello. Solo pensaba en una cosa, que Irene y Eduard estén lejos, en la colina. Ahora me levantaré, correré y los alejaré de aquí. No tuvo tiempo. Irene ya se dirigía rápidamente hacia él, dándose cuenta desde lejos de que algo malo estaba sucediendo. Dos figuras oscuras rodearon a Víctor, como buitres a su presa. Irene gritó a Eduard. «Sigue deslizándote, ahora vengo». Y corrió hacia Víctor. Él seguía agachado, ni siquiera había atado bien sus zapatos. Los hombres de aspecto sospechoso no se apartaron, le hablaban algo, pero ella no pudo entender lo que decían. Rápidamente, pasó a la ofensiva. «Dejen en paz a mi marido». «¿Qué quieren de él?» «Voy a llamar a la policía». El dueño del susurro silbante aflojó su agarre, se rió con una carcajada chirriante. «Tu mujer es valiente, como un perrito joven e inexperto, que aún no han enseñado nada de sabiduría. Ahora vamos a corregir eso». Víctor saltó de golpe, empujó al otro hombre. «No la toquen. Ella no tiene nada que ver. Todo esto lo aclaramos conmigo». Ya pensaba ir a hablar con Sokol. Irene no entendía nada de lo que estaba pasando. Solo dedujo que su marido conocía a esos hombres extraños que olían a peligro. Ahora ella debía ayudarle, distraerlos. Víctor no comprendió nada de lo que ocurrió a continuación. Irene, como una pantera furiosa, saltó por detrás de uno de los hombres, lo rodeó con los brazos, y con un rugido gutural, algo salvaje, gritó. «Aléjate, maldito. Mientes. No podéis con nosotros». El movimiento rápido del segundo hombre fue letal. El cuchillo brilló, y Irene se desplomó al instante. Soltó a su víctima, cayó sobre la nieve blanca y esponjosa. Los dos criminales reaccionaron rápidamente. Uno gritó. «Nos vamos». «¿Por qué demonios lo hiciste? Lo arruinaste todo». Las dos sombras se desvanecieron rápidamente en la maleza desnuda de los arbustos que bordeaban el sendero con los bancos. A Víctor le pasó por la cabeza, no hay vegetación, los arbustos son tan densos, ni siquiera se puede pasar sin hojas. Y los enviados de Sokol se colaron. Miró atónito cómo desaparecían de su vista. Luego fue hacia Irene para ayudarla a levantarse. No entendió, no comprendió nada. El golpe fatal ya había detenido su corazón. Cuando Víctor intentó poner la cabeza de Irene sobre sus rodillas, todo quedó en silencio. Cuando Eduard le tiraba del brazo a su padre y preguntaba, «¿Mamá está dormida? ¿Está muy cansada y se quedó dormida?» En el cielo, de repente, brillaron estrellas en el oscuro cielo violeta. Testigos silenciosos de su desgracia. Y la mancha rojo oscuro debajo del cuerpo de Irene, sobre la nieve blanca y cristalina. Y nada más. La policía, la ambulancia, las multitudes de curiosos. Preguntas de algunos, respuestas de Víctor sin sentido. Él no comprendía, no podía creerlo. Ni siquiera dejaba que su mente pensara que los ojos de Irene, ya cubiertos por una niebla sobrenatural, no volverían a abrirse. Que su sonrisa no aparecería en sus labios. Que no la abrazaría, que no le llamaría, «Querido, ven a cenar, tengo grandes planes. Come bien». Con su muerte, Irene pagó muchas cuentas y de inmediato saldó todas las deudas. Rebarajó las piezas en el tablero de la vida. Los reyes de repente se convirtieron en peones,
Los elefantes perdieron su imperturbabilidad, los valientes oficiales cambiaron de bando. El criminal fue rápidamente identificado, por su característica letra, por el golpe característico. No se aprende fácilmente a hacer esas cosas. Ya conocían esa punzada, que lleva de inmediato a un desenlace fatal. Sabían quién dominaba esa técnica a la perfección y ya la había usado. También atraparon a su ayudante. Ambos tenían muchos pecados a su nombre. Calculando el nivel de retribución, los señores sospechosos, valientes ayudantes del propio Sokol, cruzaron al otro lado, entregaron al responsable con todos los detalles. Y el temible tío del sobrino se retiró a la sombra. Al sobrino le dieron 3 años de reflexión sobre su comportamiento en prisión. Y allí, personas tan viles y con malas costumbres no eran bien recibidas. Cristina primero no creyó que Irene hubiera cerrado a su hijo con su cuerpo, distrajo a los bandidos, aceptó todo el ataque sobre sí misma. Entonces, ¿ya no tiene rival? Víctor ahora le pertenece solo a ella, a su madre. ¿Por qué entonces siente tanta oscuridad en su corazón? Esa niña lo salvó por ella, no tuvo miedo, no titubeó. La adivina le había hablado de esto. ¿Una victoria a tal precio? Cristina no estaba contenta con tal triunfo. Era aterrador y doloroso mirar a Víctor y Eduard. Se habían convertido en 2 ancianos, uno grande y el otro pequeño, 2 huérfanos llenos de veneno, de desesperación y desarraigo. Víctor rotundamente se negó a mudarse con su madre, no quería verla, no quería hablar con ella, no quería dejar que Eduard fuera con ella. Le preguntaba en tono sombrío. ¿Ahora eres feliz, mamá? Irene ya no está. Nadie está entre tú y tu amor por mí. ¿Y crees que no me di cuenta de quién echó sal en la tarta en el aniversario? Fueron tus trucos. Pero sabes, Irene no me dijo ni una palabra de esto, no te traicionó, no quiso clavarnos otra cuña de incomprensión entre tú y yo. Cristina intentó de todas las maneras distraer a su hijo y a su nieto de su dolor, pero nada funcionaba. El más pequeño solo se olvidaba un poco cuando pegaba nuevamente modelos de aviones, el mayor se sumergía por completo en el trabajo. De nuevo defendía a sus clientes con éxito, empezó a ganar decentemente, resolviendo caso tras caso con facilidad, trabajando como abogado. Pasaron meses, y luego años. En la vida de Víctor no apareció otra mujer. Parecía haberse congelado en ese aspecto de las relaciones humanas, como una escultura de piedra. Cristina lo sorprendía a menudo observando fotos en la pantalla de su computadora. Siempre Irene, Irene y más Irene. Pero a Cristina ya no le molestaba esa lealtad. Ella hubiera dado todo por Irene, para retroceder en el tiempo y traer de vuelta a su nuera. A menudo iba al parque con la esperanza de ver a Lucita una vez más, para preguntarle cómo seguir adelante, cómo expiar la culpa de su odio pasado hacia Irene, cómo devolverle la vida a Víctor. Un par de veces le pareció que la adivina de apariencia llamativa se acercaba por el sendero, pero siempre era un error molesto. Cristina entendió que tendría que encontrar una salida por sí misma. Pasaron 5 años. En la vida de los protagonistas de esta historia casi nada había cambiado. Solo Eduard había crecido mucho. Cambió su club de modelismo aéreo por un curso más serio de preparación en la Academia de Aviación. Allí aceptaban a adolescentes a partir de los 14 años, pero él suplicó tanto al instructor que, al enterarse de su dolor por la pérdida de su madre, lo aceptaron antes de lo previsto. Practicaba deportes y era tan decidido como su padre. Eduard soñaba con ser piloto, costara lo que costara. Y no le decía a nadie que quería comprobar una teoría. Su abuela Cristina le había dicho cuando su madre falleció que ahora estaba en el cielo. ¿En qué parte del cielo? Él debía averiguarlo. Pero no le contó sus planes ni a su padre ni a sus amigos. Se reirían de él. Ya era un chico grande y creía en historias como esas. Le costó mucho sobrellevar la pérdida de su madre, no menos que a su padre. Ella era tan joven. ¿Por qué ella? ¿Por qué ella?
El corazón de Cristina se empapaba de la espesa sangre de la culpa. Ahora estaba dispuesta a ver a cualquier mujer que Víctor eligiera a su lado. Pero él seguía viviendo como un viudo perdido. Hablaba con su madre de manera automática. ¿Cómo estás? ¿Necesitas algo? Te llevo. Ella no necesitaba nada. Solo quería que su Víctor fuera feliz de nuevo. Pero ese deseo tan agudo no desaparecía. A todas las preguntas de si había conocido a alguna mujer, él siempre respondía: Irene, ella es única, y no habrá otra en mi vida. Antes de la Pascua, Cristina logró convencer a Víctor para que hicieran juntos la limpieza de su apartamento. Ya el aspirador había recorrido toda la casa, los pisos estaban limpios, el polvo había desaparecido y las ventanas brillaban. Esta vez, Víctor no trató de echar a su madre de su casa con insinuaciones. Se sentaron a tomar café juntos, y él de repente le trajo una caja con viejas fotos, diciéndole a Cristina: Aquí hay fotos de la familia de Irene. Algunas personas ni siquiera las he visto nunca en mi vida. No sé qué hacer. Tirarlas todas de golpe no me atrevo. Todo esto le era muy querido a Irene. Cristina decidió ayudarlo y respondió: ¿Por qué tirarlas? En mi casa guardo nuestro archivo familiar. ¿Por qué no las añades a él? Que la memoria de los antepasados esté reunida en un solo lugar. En casa, Cristina sentía que algo la empujaba por detrás. Tenía una gran curiosidad por ver las fotos antiguas. Las acomodó cuidadosamente en pilas ordenadas y no lograba encontrar un lugar para una foto. Era grande, fuera de lo común en tamaño, algo amarillenta, con las esquinas dobladas por el tiempo. Sin pensarlo, dio vuelta la foto y se apartó de golpe. En el reverso de la foto de una mujer simpática, decía: Abuela Josefa, 1951. Abajo de esa inscripción estaba detallada la receta del pastel. El mismo pastel, el famoso. Cristina se sintió como si un rayo la hubiera atravesado. En su cabeza, inmediatamente surgió una idea que podría parecer loca. Ella intentaría hornear ese pastel y llevarlo a Irene. Hablaría con ella de corazón, pediría por su hijo. El cementerio estaba bastante lleno en ese día de abril. Muchos se apresuraban a limpiar las tumbas de sus seres queridos para la Pascua. Cristina había hecho el pastel. Torpemente, pero con una inesperada ternura. Y aunque no salió exactamente igual que los de Josefa e Irene, el pastel estaba bastante bien. Cristina colocó su creación sobre la tumba de su nuera, como si estuviera llevando un regalo a su alma. Arrodillándose junto a ella, rezó lo mejor que pudo. Señor, ayúdame. No dejes que mi hijo viva esta vida sin amor. Mejor castígame a mí, yo soportaré todo por él. Y te agradezco de antemano, él es tan joven aún. Edward crecerá pronto, volará fuera del nido. Yo envejezco implacablemente, y él nunca me perdonará mi odio hacia Irene. Yo lo haré todo, solo dame una señal de cómo ayudar a la persona más cercana a mí, la que era Irene para él. No voy a interferir. Aceptaré cualquier compañera que esté a su lado. Cristina sintió que debía hablar con Irene. Ahora no hacía esfuerzos por controlarse. Las palabras fluían solas, como una confesión, como un arrepentimiento. Irene, he horneado un pastel. Está lejos de ser uno de tus grandes logros. Pero créeme, puse toda mi alma en este pastel. No puedo seguir sin ti, querida. No puedo hacer nada con Víctor. Sin ti, él no existe. Solo queda una triste cáscara humana que aún vaga por la ciudad. No sabía que él podía amar así. No creía que estuviera tan atado a ti. Pensé que era una fantasía de hombre, una fascinación pasajera. Ayúdame, querida. Desde allá, desde el cielo, influye en él. Creo que puedes. Tú también lo amaste mucho, y yo, tonta vieja, no lo entendí, siempre fui egoísta, no quería compartirlo contigo. Fui yo quien echó sal en ese maldito pastel.
Todo comenzó con eso, todos los problemas en la familia. Lucita, la adivina, me dijo que yo llevaría mi odio al sudario negro, que arruinaría la vida de mi hijo. No la entendí entonces, no lo creí. Ahora voy a cortar este pastel y dejaré un trozo para ti. Pruébalo. Empiezo a convertirme en una buena alumna de la sensibilidad. Tú, Sol, aceptaste la muerte por el que amabas. ¿Acaso yo quise eso? En absoluto. Ahora voy a repartir los trozos del pastel a la gente en el cementerio. Que recuerden tu alma luminosa, tu valentía, tu fidelidad. Alguna vez, en el umbral de mi casa, Víctor apareció con su felicidad y su cabello corto, pero no lo reconocí. A Víctor y Edward les falta algo sin ti, y a mí también. Perdóname, por favor, si puedes. ¿Quién será a esta hora? Las personas en el cementerio reaccionaron de diferentes maneras al hecho de que una anciana con una mirada un poco enloquecida les ofreciera un pedazo de pastel en memoria de su nuera. Extendía un trozo en un plato desechable de plástico y murmuraba: «Era muy buena con nosotros, no lo desprecien, está fresco, lo acabo de hornear». Algunos, delante de ella, rompían un pedazo y decían: «Que tenga un descanso eterno su hija». Otros, con cautela, dejaban la porción conmemorativa sobre una mesa o un banco y prometían recordarla más tarde. Cristina siguió avanzando cada vez más en el interior del cementerio, tropezando, arañándose la pierna contra una verja con puntas afiladas, manchando sus zapatos de barro. Solo un pensamiento rondaba su mente: nunca llamé a Irene mi hija, y sin embargo, estas personas de inmediato la reconocieron como tal. ¡Qué ciega he estado! Junto a una tumba, una joven estaba ocupada plantando algo en la tierra primaveral, que apenas comenzaba a calentarse. Cristina pensó de inmediato que ya estaba oscureciendo y que la muchacha trabajaba allí sola. Distraída con la imagen de la joven laboriosa, volvió a resbalar y esta vez cayó completamente en un charco rodeado de lodo espeso. La chica corrió enseguida para ayudarla a levantarse y, con una voz clara y melodiosa, exclamó: «Vaya desgracia. ¿Cómo has sido tan descuidada? Cerca de aquí está mi caseta. La llevaré y lo limpiaremos todo». En la pequeña casa, situada a unos metros de la valla del cementerio, efectivamente había agua y un montón de toallitas húmedas. Mientras Cristina se frotaba las manchas de barro de la ropa, la dueña de la peculiar vivienda ya había puesto una tetera en la cocina eléctrica y sacado un frasco de mermelada y un platito con bizcochos del alféizar de la ventana. Al notar la mirada sorprendida de su inesperada visitante, explicó: «Soy la hija de la guardiana. Mi madre falleció hace 6 meses y ahora yo me hago cargo del cementerio». ¿Le queda lejos su casa? Está completamente empapada. Aquí cerca hay un hueco en la valla, detrás pasa una carretera. La acompañaré y tomaremos un taxi. Dígame su dirección, intentaré pedirle un coche desde mi teléfono. A veces los taxistas se asustan cuando ven que el pedido viene del cementerio, pero tengo amigos conductores que siempre me ayudan. La chica le pasó a Cristina una taza con café caliente y acercó la mermelada. De albaricoque, de las reservas antiguas. Mi madre la preparó, y yo ahora la termino. Media hora después, Cristina ya estaba sentada en un coche cálido y ronroneante que la llevaba a casa. Por primera vez en mucho tiempo, sintió paz en su alma. Encontrarse con una buena persona siempre deja una sensación de satisfacción. Y Cristina, de alguna manera, sabía con certeza que la trabajadora del cementerio era una persona maravillosa. Víctor pasó por casa de su madre para llevarle medicinas. Después de la caída en el charco del cementerio, había cogido un resfriado serio y todavía tosía y hablaba con voz ronca. Dejó los medicamentos en la mesita y, de repente, escuchó el timbre de la puerta. Se sorprendió. ¿Y quién más ha venido? El médico ya estuvo por la mañana, la enfermera pasó a ponerme una inyección, seguro que la vecina asomó la cabeza por alguna razón. En el umbral del apartamento de Cristina estaba una joven,
despeinada y nerviosa, que empezó a hablar rápidamente. Su madre se dejó el estuche de sus gafas en el cementerio. Seguro que pensará que lo ha perdido. Quiso ver bien un paquete de té de hierbas para comprarse uno igual, pero la información estaba impresa con letras demasiado pequeñas. La chica se entretuvo un poco, se quitó el pañuelo de la cabeza y, con gesto inquieto, alisó su corto cabello cortado a lo garcón. Soy Irene, la guardiana del cementerio. Víctor sintió como si, de repente, un relámpago iluminara el cielo sobre él y el trueno estallara, cubriéndolo a él y a esa chica con chispas ardientes. Se parecía muchísimo a su difunta esposa, como si fuera su pequeña copia. Especialmente el peinado y los grandes ojos castaños. ¿Trabajas en el cementerio?, preguntó Víctor, desconcertado. ¿Cuántos años tienes? Ya tengo 28, le informó Irene. Pero como soy bajita, la gente a menudo piensa que aún soy una adolescente. Entraron juntos en la habitación de Cristina y ella casi se volvió loca de la sorpresa. Su hijo sonreía. Después de tanto tiempo. No de manera forzada, sino con sinceridad y calidez. Enseguida le presentó a su madre a la visitante. Mamá, esta es Irene. Te ha traído tus gafas, esas que buscaste por todas partes y ya pensabas que habías perdido. La invité a tomar café con nosotros. ¿Tienes aún esa mermelada de fresa que hiciste el verano pasado? Víctor e Irene se dirigieron a la cocina con paso decidido, como si hubieran hecho esto juntos cientos de veces antes. Cristina susurró en silencio. Gracias, Irene. Gracias, Señor. Nunca más tomaré la sal en mis manos para amargarles la vida. Solo protégelos, Señor. Cuídalos mucho. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.